Fiscalía, tiene el uso de la voz. Solicito permiso para ponerme de pie. Permiso concedido. Su señoría, esta representación social solicita auto de vinculación a proceso al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz, toda vez que se cumple con lo establecido en el 19 constitucional y en su correlativo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se le imputa el hecho delictuoso de secuestro con violencia, señalado en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, señalado en su artículo 3, 9 y 10. Esto en base a los siguientes hechos. El día 22 de mayo del 2012, la señora Patricia y el señor Casas iban saliendo de la casa de la señora Angélica Venegas, ubicada en la calle 9, número 35, interior 15, donde se celebraba la fiesta de cumpleaños de la señora Angélica Venegas. Cuando salieron de ahí en su vehículo Mazda, placas FGG 890, fueron interceptados a escasas cuadras por una camioneta gris sin placas, la cual se les interpuso en el camino y de ella bajaron dos hombres que los encañonaron y los obligaron a bajar del vehículo. Uno de los hombres mantenía encañonado al señor Casas, mientras que el otro obligaba a la señora Patricia Venegas a subirse a ella. Cuando el señor Casas intentó oponerse a lo que estaba sucediendo, uno de los individuos hizo 2 disparos al aire y después procedieron a subirse a la camioneta y a irse a gran velocidad. También mencionando que el conductor de la camioneta se mantuvo todo el tiempo dentro de ella y manteniéndola encendida. El día 5 de junio del 2012, el señor Casas recibe la primera llamada de uno de los secuestradores a las 14:23 horas, donde le pedían $1.000.000 por la liberación de su esposa. Y a las 14:35 horas recibe la segunda llamada, donde le dicen: esto no es un juego, ponte mosca si no quieres vestir de luto. Y le daban 3 días para pagar. Esto, su señoría, en base a las entrevistas hechas a los testigos presenciales: Martín Estrada Casas Contreras, esposo de la víctima Patricia Venegas, y el señor Lorenzo Lemus, celador del edificio donde aconteció el hecho delictuoso, como también al teniente policía federal Armando Buitrago. También la entrevista de la víctima Patricia Venegas. Asimismo, como los datos de prueba que versan dentro de la presente carpeta de investigación, como lo es la impresión dactilar tomada en el carro Mazda perteneciente a Carlos Puentes, 2 casquillos hallados en el lugar de los hechos, una pistola 9 milímetros encontrada en posesión de Enrique Pimientos, una pistola 9 milímetros encontrada en posesión de Carlos Puentes, un teléfono celular Nokia, del cual se hizo las llamadas al señor Casas, y encontrada en posesión del señor Enrique Pimiento, una libreta donde estaban anotados los números telefónicos y una llamada interceptada hecha por el señor Enrique Pimiento al señor Casas. Estas rotuladas y obtenidas conforme a derecho, base a los artículos 260 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con estos datos de prueba que versan en la carpeta de investigación, demuestra que son lo suficiente y que existe la probabilidad de que el imputado haya cometido este hecho delictuoso, participando como actor, como autor, material e intelectual. Esta defensa solicita que se auto de vinculación a proceso al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Es cuanto, señoría. Defensa, ¿algo que manifestar?
Sí, su señoría. Solicito permiso para ponerme de pie. Permiso concedido. Su señoría, en oposición a la solicitud de la Fiscalía y con fundamentos en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita auto de no vinculación a proceso para nuestro representado, el señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, toda vez que no se cumplen los requisitos necesarios para vincular a proceso a nuestro representado, previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitada por la representación social. Toda vez que no se desprenden los datos de prueba necesarios para acreditar que mi representado cometió el hecho delictuoso que la ley señala como secuestro agravado, establecidos en el artículo 3, 9 y 10 de la Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro, como es el que se le pretende imputar. Asimismo, tampoco existe la mínima probabilidad de que él lo cometió o participó en su comisión, por lo cual se actualiza una causa de tipicidad consistente en la ausencia de conducta por parte del agente, debido a que no se establece que mi representado haya cometido los hechos de los que se le acusan, en razón a lo siguiente. El día 22 de mayo del año 2012, el señor Carlos Atanasio Puente Ruiz se encontraba trabajando en el taller Automotor Limitada, ubicado en esa ciudad de Querétaro. Su horario era de 12 a.m. a 12 p.m. Así las cosas que con fecha día 22 de mayo del año 2012, el señor Enrique Pimiento Gómez le solicitó que lo cubriera desde las 10 horas, sin saber el motivo de dicha solicitud. Su anterior, su señoría, se encuentra establecido en la hoja de registro en la que los trabajadores tienen que estar registrando que se encuentran dentro del inmueble cada 2 horas. Si bien es cierto que se encontró en poder del señor Enrique Pimiento Gómez un teléfono celular marca Nokia a nombre de mi representado, el señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, también es cierto que mi representado presentó la reclamación ante las oficinas de Movistar en la calle 72 por la pérdida de dicho teléfono. El día 3 de junio del año 2012, 2 días antes de que se registrara el uso de dicho teléfono celular para hacer las llamadas solicitando el rescate de la víctima. Lo anterior, su señoría, obra como dato de prueba en una certificación de la compañía Movistar por el reporte de la pérdida de dicho teléfono expedida el día 7 de junio del año 2012. Por otro lado, su señoría, tanto la víctima, la señora Patricia Venegas, como el señor Martín Casas, esposo de la víctima, y el señor Lorenzo Lemus, niegan plenamente reconocer al señor Carlos Atanasio Puente Ruiz como uno de los participantes en la comisión de este delito, lo cual lo establecen en sus declaraciones correspondientes, mismas que obran como dato de prueba en la carpeta de investigación. Por último, su señoría, en las entrevistas también vertidas por parte de esta defensa que se encuentran en la carpeta de investigación a la señora Marcela Puentes y al señor Eduardo Santos, describen a mi representado como una persona incapaz de cometer el hecho que se le pretende imputar. En razón de lo anterior, su señoría, esta defensa considera violatorio a todas luces el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dentro de los datos de prueba aportados por la Fiscalía no existe dato alguno que acredite que mi representado participó en la comisión de los hechos que la ley señala como delito agravado. Por lo anterior, su señoría, también se encuentra establecida la declaración de mi representado en la cual establece claramente que él no participó en la comisión de este delito. En razón a lo anterior, su señoría, esta defensa solicita nuevamente de la manera más respetuosa que no vincule a proceso a nuestro representado, debido a que no existen los argumentos necesarios para vincular a proceso. Una vez escuchado lo anterior manifestado por esta defensa y que aquí han quedado señalados, es cuanto, su señoría. Fiscalía, tiene el uso de la voz para debate de medidas cautelares. Pido permiso para ponerme de pie. Permiso concedido. Su señoría, con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2, 153, 154, 155, fracción 14 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pido se le aplique al imputado la medida cautelar consistente en prisión preventiva. Lo anterior lo justifico ya que existe el riesgo inminente de que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia, dado a los hechos ocurridos en su detención, tal y como se menciona en la carpeta de investigación, mencionando asimismo que el imputado fue interceptado en la central camionera de Querétaro cuando él intentaba viajar al pueblo de Chichimequillas, en esta misma ciudad. Así, se entiende que intentaba sustraerse de la acción de la justicia. Y también se menciona que el imputado ya cuenta con un antecedente de un hecho que la ley señala como delito, consistente en el fraude. También se sabe que el imputado no cuenta con familia dentro de la ciudad, no tiene hijos y tiene familia fuera de esta ciudad. Por tales motivos, se entiende que el imputado fácilmente podría sustraerse de la acción penal. Por todo esto, su señoría, solicitamos, reiterando, la medida cautelar de prisión preventiva, ya que si el imputado se sustrae de la justicia, se obstaculizaría la investigación y trayendo por consecuencia la dilación del proceso de este juicio. Esto fundado en el artículo 109, fracción 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, violando los derechos de la víctima a la pronta justicia. Por esto le reitero, su señoría, solicitamos se le imponga al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz la medida cautelar de prisión preventiva. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito permiso para ponerme de pie. Permiso concedido. Su señoría, una vez señalada la solicitud por la representación social, esta defensa se opone a la medida cautelar puesta por la misma. Lo siguiente, por las siguientes razones. En cuanto a la medida cautelar solicitada con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional
de Procedimientos Penales consiste en la prisión preventiva. Esta defensa considera que la misma es desproporcional, a lo contrario al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su último párrafo. Toda vez aplicando el criterio de mínima intervención, toda vez que se insiste que mi representado no participó ni mucho menos cometió dicho delito del que se le acusa, pues al aplicarse tal medida traería como consecuencia la violación al principio de presunción de inocencia de mi representado. Con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su último párrafo aclara y precisa que la medida cautelar no podrá ser usada como medio para obtener culpabilidad. Por otro lado, mi representado no se ha negado a participar con las autoridades, ni mucho menos ha tomado una actitud agresiva. Por dicha razón, esta defensa se opone a la medida cautelar solicitada por la representación social, ya que los datos de prueba señalados en la carpeta de investigación, específicamente en la declaración de la víctima, no reconoce a mi representado y niega concretamente que fuera partícipe del delito del que se le acusa, lo cual nos lleva a la lógica jurídica que mi representado no participó en dicho delito del que se le acusa. Por dicha razón, se reitera que esta defensa se opone a la medida cautelar propuesta por la representación social. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensa.